Bienvenidos a este repaso sobre la clasificación biológica. Hoy nos vamos a centrar en intentar comprender algo alucinante, la inmensa y a veces caótica diversidad de la vida en la Tierra. Imaginad por un momento que a nuestro alrededor hay literalmente millones de seres vivos. Algunos los tenemos delante de las narices y otros son tan minúsculos que requieren lentes de aumento potentísimas. Pero al final, todos compartimos exactamente el mismo planeta. Para dar un poco de sentido a este aparente caos natural, la ciencia ha ido desarrollando unos sistemas de organización fascinantes. Así que vamos a sumergirnos directamente en cómo se estructura este gigantesco árbol de la vida. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy directa. Pasaremos por la vida y la taxonomía, la historia de la clasificación, los animales, plantas y hongos, luego las bacterias y protoctistas, para rematar con los 3 dominios. ¡Vamos allá! Bueno, antes de ponernos a dividir a los organismos en grupos y subgrupos, es absolutamente crucial dejar claro qué define a la vida, es decir, el ABC de la biología. Y es que toda entidad viva, desde el animal más enorme hasta la bacteria más insignificante, realiza sí o sí estas 3 funciones vitales. Todo ser vivo se relaciona e interactúa con su entorno, se nutre para obtener energía y se reproduce para crear nueva vida. Ese es el denominador común, innegociable de la existencia. Y claro, para entender cómo millones de organismos están organizados sin volvernos locos, tenemos que hablar de la taxonomía. Básicamente es la disciplina científica que tiene la titánica tarea de clasificar y poner nombre a todos los seres vivos basándose en las características que comparten. Pensad en ella como si fuera el gran sistema de archivo de la naturaleza. Sin la taxonomía todo sería un desorden absoluto y no podríamos estudiar cómo se relacionan unas especies con otras. Para que hablemos el mismo idioma durante este análisis, vamos a fijar un par de conceptos clave. Primero, los autótrofos. Son los organismos totalmente autosuficientes en lo que respecta a la alimentación, es decir, fabrican su propia comida utilizando, por ejemplo, la luz solar mediante la fotosíntesis. Son, por así decirlo, los grandes productores del planeta. Y justo en el extremo opuesto tenemos a los heterótrofos. Estos no tienen esa capacidad de cocinar su propio alimento de la nada. Necesitan buscarse la vida y obtener sus nutrientes consumiendo a otros seres vivos o materia orgánica. Es fácil visualizarlo. Imaginad a un camaleón zampándose una mosca o a un mono comiéndose un plátano. Esa dependencia de una fuente de comida externa es la marca de la casa de la nutrición heterótrofa. Pasamos ahora a la historia de la clasificación y a cómo ha ido evolucionando nuestra comprensión de la naturaleza con el paso de los siglos. Lo verdaderamente fascinante de esta cronología es ver cómo la tecnología, literalmente, nos abrió los ojos. Fijaos, en la antigüedad, Aristóteles lo simplificaba todo a 2 reinos básicos, plantas y animales. Luego, en 1753, Linneo nos trajo el orden con su sistema binomial en latín. Pero claro, se inventa el microscopio y todo cambia. En 1866, Haeckel tuvo que crear el reino protista para los microorganismos. En 1968, Copland establece el reino monera para las bacterias, y apenas un año después, Whittaker le da a los hongos la independencia poniéndolos en su propio reino. Ya en 1977, Carl Boyce lo engloba todo en 3 grandes dominios. Es increíble cómo avanzamos de ver solo plantas y animales a descubrir todo un universo invisible. Entramos en materia con los animales, las plantas y los hongos, es decir, los reinos visibles que todos conocemos. El clásico cara a cara entre estos 2 grupos pluricelulares. Por un lado estamos los animales. Como heterótrofos que somos, nos desplazamos activamente. Nos movemos a voluntad para buscar alimentos, sobrevivir, igual que un pájaro que migra buscando calor. Por otro lado, las plantas se quedan quietas, ancladas en su sitio. Y no les hace falta moverse porque al ser autótrofas generan su propia comida sin moverse del sitio, gracias a la fotosíntesis. Ojo aquí, porque hay un mito súper extendido que asume que las setas son plantas. A simple vista te engañan porque están ahí, fijas en el suelo, pero biológicamente son otro mundo. Los hongos pertenecen a un reino independiente porque no fabrican su comida. Son heterótrofos y se alimentan absorbiendo materia, normalmente en descomposición. Además, este reino es tan amplio que abarca tanto a las levaduras unicelulares como a las grandes setas pluricelulares del bosque. Y por supuesto, nunca veréis a un champiñón saliendo a cazar. Damos un salto hacia abajo, al mundo microscópico, para hablar de las bacterias y los protoctistas. Si enfrentamos a estos 2 reinos, la diferencia biológica más bestia es, sin duda, la estructura de sus células. El reino monera, que son las bacterias, está formado por células procariotas, súper simples, primitivas y siempre unicelulares.
Sin embargo, el reino protoctista, donde están los protozoos y las algas, ya da el gran salto evolutivo hacia las células eucariotas, mucho más complejas y organizadas, y que además pueden formar organismos de una sola célula o de varias. Las bacterias, el reino monera, tienen siempre dos caras, y es vital entender esto. Por un lado, tenemos a los temidos patógenos, capaces de provocarnos cosas tan serias como una salmonelosis. Pero por otro lado, existen bacterias que son absolutamente indispensables para mantener los ecosistemas vivos, e incluso nos ayudan a producir alimentos esenciales como el yogur. Vamos, que la vida tal y como la conocemos no duraría ni un segundo sin ellas. Para que os hagáis una idea de lo diverso que es el reino protoctista, es casi como un cajón desastre biológico. Podéis encontrar en él a un minúsculo protozoo que a duras penas mide un par de milímetros, conviviendo en el mismo grupo taxonómico con algas marinas gigantes que llegan a medir una asombrosa longitud de 30 metros. Es un contraste brutal. Bueno, resumiendo un poco todo esto para no perdernos. Si echamos un vistazo a esta tabla, tenemos la instantánea perfecta de la diversidad de la vida. Vemos los 5 reinos comparados por su tipo de célula, su modo de nutrición y si pueden moverse a voluntad o no. Es la taxonomía en su estado más puro y simplificado. Vale, llegados a este punto, viendo estos 5 reinos tan increíblemente distintos, hay una pregunta enorme que cae por su propio peso. ¿De dónde sale toda esta variedad? ¿Cómo podemos rastrear esto hacia atrás en el tiempo hasta encontrar un origen común? Y aquí es donde entran los 3 dominios, el marco definitivo y más amplio de todos. Si hacemos zoom out a tope, vemos que absolutamente todos los seres vivos provienen de ancestros comunes, separándose en 3 dominios masivos. Por un lado, las arqueas, que son bacterias súper primitivas. Por otro, el dominio bacteria, que engloba a las bacterias verdaderas y más evolucionadas. Y finalmente, eucaria. En este inmenso dominio eucaria es donde nos metemos nosotros, junto con el resto de animales, plantas, hongos y protoctistas. Es el panorama general de cómo todo está interconectado. Y partiendo de esos dominios gigantescos, la ciencia empieza a aplicar filtros, bajando peldaño a peldaño en este sistema jerárquico. Del dominio pasamos al reino, luego a la clase, el orden, la familia, el género, hasta dar en el blanco con la especie. Al final del proceso, obtenemos ese famoso nombre universal en latín, como propuso Linneo. Es como asignarle una dirección postal única e inequívoca a cada organismo del planeta. La taxonomía, desde luego, no es algo estático, no está escrita en piedra. De hecho, a medida que la genética y los microscopios se vuelven más potentes de lo que jamás imaginamos, la gran pregunta es, ¿qué nos queda por descubrir? ¿Qué formas de vida invisibles están ahí fuera esperando a que las encontremos y reescribamos por completo las ramas de este árbol de la vida durante el próximo siglo? Sin duda, la naturaleza siempre se guarda unas bajo la manga, y con esa idea cerramos nuestro repaso de hoy.